tenemos aquí la visita del ingeniero Miguel Peña, asesor minero del Poder Ejecutivo. Con él vamos a hablar sobre un importante evento que realizó, que se llamaba Encuentro Regional del Distrito Minero Sánchez Ramírez. Vamos a ver en qué consistió esa actividad y cuál es la importancia del Distrito Minero Sánchez Ramírez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos a ustedes y compartir este momento con ustedes. Además de habernos acompañado el miércoles pasado, nosotros venimos haciendo un apostolado, la parte del sector minero del presidente Luis Abinader, porque parte de los elementos fundamentales de la economía nacional son los componentes del sector minero, tanto la minería metálica como la no metálica. Y teniendo en los lineamientos del programa de gobierno del presidente Luis Abinader la meta de que para el año 2024 deberíamos dejar una infraestructura donde el país pueda llegar a alcanzar a producir el equivalente a 2 millones de onzas de oro equivalentes. Es decir, que la minería metálica como la no metálica mucha gente la desconoce, pero sabemos que el sector cemento es uno de los sectores más importantes de la economía nacional, debido a que el sector de la construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía. Y asimismo, el sector minero pudo comprobarse en medio de la pandemia que fue el sector más resiliente. Una pregunta, ingeniero, ¿2 millones de onzas de oro o puede ser otro metal? Sí, nosotros en el lenguaje, en el argot geoeconómico, llamamos cuando hay diferentes metales en un depósito o en una economía, le llamamos onzas de oro equivalentes. O sea, eso quiere decir que llevamos a un factor de común denominador lo que produce, en este caso, en nuestro país, el níquel, el cobre, el zinc. Como sabemos, el níquel está producido por Falcondo. El zinc, tenemos un proyecto que ya poco a poco está insertándose, que es un modelo de una minería subterránea que viene desarrollando Cormidón, el cual va a servir como modelo para la economía del futuro y para lo que es la minería del futuro. Entonces, ese es el término que utilizamos de oro equivalentes, para tener así un factor de común denominador. También podemos decir cuál es la participación del Producto Interno Bruto del sector minero. Entonces eso es equivalente a llevar a la minería, el sector minero, a un 5.4% del PIB. Eso significa casi duplicar lo que es la meta actual. Para eso tenemos naturalmente que hacer este apostolado, buscando esas licencias sociales, buscando la apertura y buscando de que verdaderamente se pueda desarrollar una minería responsable, que sea socialmente y ambientalmente responsable. Usted hablaba del Distrito Minero Sánchez Ramírez. ¿Qué significa esto en el mapa de la potencialidad de este tipo de actividad, la minera? Sí, tenemos que en la provincia de Sánchez Ramírez se encuentra uno de los depósitos más importantes del mundo. Es la segunda mina de oro del mundo y está en operación bajo un contrato de arrendamiento con la compañía Barrick International. La Barrick adquirió los derechos de un contrato especial de arrendamiento a través de una licitación que se hizo en el año 2000, del cual nosotros fuimos parte de los gestores de esa licitación. Es un yacimiento geológicamente casi de los 10 yacimientos más importantes del mundo. La geología allí es una geología bendecida. Tenemos que geológicamente esa formación puede ser que esté dispersa en lo que llamamos la formación geológica de la formación Los Ranchos, que está desde la parte este de la zona saliendo de Miche y sigue ese cinturón en la parte central por debajo de la parte sur de la cordillera
sigue hasta Restauración y luego continúa hacia la parte norte de la isla, hacia la zona de Haití. Es un yacimiento muy importante porque geológicamente hay indicios, lo que nosotros llamamos en geología, que puede ser que tengamos, que ese sea un elefante geológico donde estén dispersos cada uno de sus miembros y que Pueblo Viejo es parte de uno de sus miembros. Entonces, esa formación geológica se encuentra dentro de la provincia Sánchez Ramírez. Ahora mismo tenemos como desafío, ya después de haber pasado lo que fue el desafío metalúrgico, porque ese yacimiento comenzó, como se sabe, en los años 70, haciendo una explotación en la parte superior del yacimiento, que eran óxidos, y luego en las partes inferiores del yacimiento está el componente original de esa mineralización, que está en forma de sulfuros. Entonces, habiéndose pasado el desafío de que metalúrgicamente pudieran recuperarse esos sulfuros, se inició este proceso de licitación en el año 2000, la cual Praterdón fue la compañía que se ganó ese proyecto y posteriormente Barrick adquirió todos los activos de Praterdón en el mundo. Por eso Sánchez Ramírez se encuentra en uno de los ejes más importantes de la minería nacional. Bueno, gracias al oro se evitó una especie de reforma fiscal en el presupuesto del año pasado, ¿verdad? Con los avances que se obtuvo de la Barrick Gold. ¿Qué le falta a la República Dominicana por explotar? Y a nivel digamos, de otras zonas, también del sur profundo. ¿Qué le falta por explotar además? Sí, como decíamos, en ese cinturón, en la parte sur de la cordillera central, tenemos esa formación geológica donde hay indicios de apariciones de oro. Por ejemplo, en caso específico, ya está evaluado un yacimiento que es en San Juan, en el corazón de esa parte sur de la cordillera. Tenemos un yacimiento que tiene todas las indicaciones para ser económicamente viable. Sin embargo, todavía está en la fase de espera del otorgamiento de la concesión de explotación. Hoy en día, 4 años, 5 años después de haberse evaluado el yacimiento, aún siguen en espera ese yacimiento a ser otorgado para su explotación. Ese es un yacimiento pequeño. Ya Cormidón está enseñando en la cultura minera dominicana cómo se hace la minería del futuro, cómo se hace la minería subterránea. Este es un yacimiento que tiene los perfiles para hacer una minería subterránea, y eso es igual que lo que sucede aquí con el metro. Usted va paseando por la avenida Lincoln, la John F. Kennedy, y no se da cuenta que por debajo está pasando un túnel donde van cientos de pasajeros. ¿Qué significa esa explotación subterránea? Yo que conozco un poquito, pues entiendo que es un lujo poder exhibir en media isla como nosotros un inversionista extranjero que apueste a desarrollar este método de explotación, que es más caro, pero es mucho menos impactante y demás. ¿Qué significa eso para los inversionistas, la señal de inversión en el sector minero? Sin lugar a duda, la minería subterránea es una de las minerías más desafiantes, porque la megaminería de la parte superficial, donde hay fácil acceso a los yacimientos, hay fácil acceso a la movilización masiva de materiales, y puedes ver camiones de 500 toneladas, de 300 toneladas, que uno no se lo imagina, que la llanta de cada uno de esos camiones le da 2 veces a la altura de una persona. Sin embargo, en la minería subterránea hay que llegar a 1,200 metros y pasarte 4 o 5 años haciendo los desarrollos para tú llegar a esas vetas, a esas partes de la composición del yacimiento subterráneo. Por ejemplo, nadie se imagina que de ahí colindante con la ciudad de Maimón existe este yacimiento. Naturalmente tenemos el espejo, porque inicialmente esto comenzó como un pequeño yacimiento superficial que ya está siendo restaurado, y dentro de pocos años una vez que se ha cerrado este yacimiento superficial, no vamos a ver que hubo una actividad minera en la superficie. Entonces, en subterráneo se llega hasta donde está el yacimiento, se va extrayendo el material. Hay diferentes metodologías como extraerlo. Puede ser una metodología, es
es una especie de excavación donde cada uno de los salones subterráneos se divide y se dejan paredes, se dejan pilares. Entonces se va extrayendo ese material, se trae a superficie naturalmente. La mina, por ejemplo, de Cormidón es una mina mediana, pero dentro de lo que es una mina subterránea tiene un significado especial. Una mina que tienen que mover todos los días 2.500, 3.000, 4.000 toneladas, traer la superficie, procesarla y después, entonces, ese mismo material que sale como el material estéril después de procesado, se inyecta nuevamente a subterráneo, se le añade cemento y ahí quedan las partes estructurales con iguales o mejores condiciones que originalmente estaban en el subsuelo. A veces sentimos que a la minería le ha faltado un discurso que pueda convencer a muchos de que países con leyes fuertes, con Estado de Derecho muy bien desarrollado, siempre pienso en Australia, que tiene una minería fuerte y sin embargo tiene tremendas leyes medioambientales. ¿Qué le ha faltado? Lo digo porque hay gente que desde su celular, con batería de litio, hay gente que cree como que la batería de su celular es de queso blanco, no, es de litio, que se saca, hay que mover muchas toneladas de material para poder, que cuando un suelo tiene minerales, estos salen también producto de la minería, igual los vehículos que usan. Hay gente que cree que todo lo que usa parece que es biodegradable, y no es así. Le ha faltado un discurso un poquito más que conecte con las necesidades y la practicidad que tiene la industria minera. Lo digo porque es tan fácil unirse a la ola que prácticamente es capaz de denostar todo lo que haga la minería. José Luis ha dado justamente en lo que es la parte fundamental del posicionamiento de la minería en la economía nacional y en la opinión pública nacional. Nosotros, como país, tenemos una corta historia y tenemos una corta cultura de lo que es la minería. Nosotros hemos comenzado la minería, como nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, por la puerta ancha. ¿Por qué por la puerta ancha? Porque hemos comenzado la minería con un mega yacimiento, como es el yacimiento de Farcondo, que en los años 70 inició su operación a cielo abierto, siendo inclusive si nos vamos un poquito más en la historia, de una manera muy lejana, también hubo una explotación minera en Pedernales, lo cual la famosa Alcoa Corporation, Aluminum Corporation, lo cual significaba única y exclusivamente, envolvía la colección de la parte superficial de unas lateritas de aluminio, que es la bauxita, y solamente existía ese movimiento con una infraestructura fabulosa que hicieron en aquel entonces, en los años 50, la parte de la operación minera, con una instalación de un muelle, una instalación de una superautopista que iba a la montaña, con unos 8 pulgadas de hormigón, una ciudad que se desarrolló allí con mucha responsabilidad social, en fin, todavía vamos allá y quizás es uno de los pocos pueblitos que uno encuentra con unas calles de 10 metros de ancho, como si fueran avenidas, y esa fue, naturalmente, hubo un cierre de mina, no muy responsable, a pesar de que se quedó una operación minera de caliza, y que hemos podido, inclusive en esta gestión, de nuevo reiniciar las exportaciones de bauxita como parte de la apertura de esta administración hacia lo que es el desarrollo minero. Pero en general, inclusive en Pedernales, es una de las pocas comunidades que piden que la mina esté abierta. Sí. Que le dan la bienvenida a un operador como es Dovenco. Cuando estuvo Dovenco. Que aún hoy en día Dovenco también todavía está haciendo parte de sus operaciones, de su contrato que tiene con el Estado Dominicano. A mí me tocó la oportunidad de llegar allá a finales de año, cuando Dovenco hizo de nuevo su apertura. Y nos hicieron una fiesta cuando llegamos allí. Nos esperó todo el mundo en el aeropuerto, en el pueblo, en fin. Verdaderamente, cuando tuve una economía como esa y tuve 100 camiones, 50 camiones tirando materiales para el muelle, entonces es una economía que se dinamiza en una pequeña comunidad. Pero en fin, en general, a nuestro país, por eso hemos abierto este apostolado que yo le he llamado, de ir
lugar por lugar, a conversar con la sociedad, porque real y efectivamente para poder alcanzar esa meta de que el país dependa de una minería, de una economía fuerte, necesitamos tener una aceptación en la sociedad. Don Miguel, sí vamos a hablar de Dovenco, pero antes estábamos conversando con el senador de San Juan, que tiene algunas aprensiones, sobre todo con la concesión de Gold Quest, esa Romero, que la gente no sabe que se quedó en el Poder Ejecutivo, en la consultoría jurídica, habiendo concluido el proceso de trámite en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuál es el tipo de explotación? Sabemos que es subterránea tubular, era para lo que se le dio y el permiso, y que cultivaría agua, que no utilizaría las aguas del río San Juan. Pero usted es el técnico, vamos a explicar un poco en qué consistiría la operación de esa concesión Romero, y después, bueno, pasamos también a hablar de Dovenco. Justamente cuando nosotros calificamos de la necesidad de poder tener una licencia social, de poder educar a las comunidades, de que las comunidades se acerquen a los que son los elementos básicos de un yacimiento minero, donde las comunidades puedan participar activamente en cada uno de los componentes de los estudios, tanto técnicos como también ambientales, para que, aunque se llama una licencia social y no existe ese pergamino sellado, pero sí hay un índice de aceptación de las comunidades. Desafortunadamente no tenemos esa cultura minera. Desafortunadamente, cuando se dice de una operación subterránea, piensan que es una falacia, y pienso que este yacimiento de Romero ha sido mal interpretado por mucha parte de la sociedad de San Juan. Este yacimiento tiene las condiciones ideales para hacer una mina subterránea modelo en el mundo. ¿Por qué modelo? Porque justamente se encuentra en un estrato a profundidad, a unos 500 o 1000 metros, donde la roca encajonante es una roca volcánica sellada, donde no hay percolación de agua, donde la hidrogeología tiene un comportamiento muy robusto. Por consiguiente, no hay ninguna manera de que haya por allí una dilución estructural en la parte operativa de la mina, ni mucho menos que puedan haber lixiviaciones, o sea, percolación desde la superficie hacia la mina una vez que se tengan las operaciones. Este yacimiento es un yacimiento que tiene todas las condiciones nuevamente para hacer un modelo de minería en la República Dominicana. ¿Utilizaría cianuro? Por ejemplo, en su explotación minera, en su explotación minera, como decíamos, es subterránea, donde van a haber cavidades. Ese material se va a traer a la superficie, va a ser molido, procesado. El procesamiento es un procesamiento básico debido a que son unos yacimientos de sulfuros nobres. Quiero decir por sulfuros nobres que el metal está fácilmente recuperable a través de lo que se le denomina metalúrgicamente un sistema de flotación. ¿En qué significa eso? Bueno, que hay una molienda, el material se saca del subterráneo, hay una molienda fina, como si fuese una arena o un polvillo, se hace naturalmente utilizando en un medio de agua una pulpa, la parte de su componente del agua. Esta compañía, este proyecto ha desarrollado lo que es unas lagunas donde inicialmente captarán el agua de lluvia, se acumularán en estas lagunas y se inyectan al proceso y continuamente son recirculadas. ¿Qué va a suceder con el material? O sea, de cada tonelada se recupera el equivalente de 2.5-3% del metal que contiene. O sea que de una tonelada apenas vamos a tener quizás el equivalente a unas 200 o 300 libras. Eso significa que ese 99% de esa arena va a ser, primero, en superficie como parte del proceso,
pasa por lo que son unos filtros prensa donde le saca el agua a esa arena y con un % de humedad bajo se reinyecta nuevamente a esas cavidades que se dejan en el subsuelo. Esas cavidades con ese material en forma de pulpa es mezclado, ligado con un 3, un 5% de cemento. El proceso de flotación sería y el proceso con de procesamiento de flotación es muy benigno, es muy amigable, porque no usa ningún químico. Lo que usa son una especie de jabón. De un jabón formado por un pino, por una resina de pino, donde cuando usted tiene la pulpa es como una lavaza, para ponerlo en un lenguaje sencillo, y en cada una de esas burbujas se capta cada una de esas partículas microscópicas de material, donde es limpiado por una serie de bandejas y se va acumulando ese metal. Ahí no hay ningún químico, entonces esa parte metálica se pasa por esos filtros prensa, se le saca totalmente todo el agua que contiene y se forma lo que se denomina un concentrado. Ese concentrado metálico va a llevar un 40, un 50% de cobre, que es parte principal, zinc y los otros elementos metálicos, sin ningún químico. Cada vez que mencionamos minería, pensamos que la minería significa cianuro, de que la minería significa aguas ácidas, porque no tenemos esa educación. Y también eso fue lo que vimos. Eso fue lo que vimos. Eso fue lo que dejó la Rosario Dominicana. Exactamente. Entonces, esas explotaciones así. Pero tenemos a Dovenco. Dovenco es un tema importante que no sé qué pasa, que no acaban de proveerlo de su título para continuar con una operación más segura. Sin lugar a duda, a pesar de que se ha definido por parte de la administración del presidente Luis Abinader que la minería es importante, uno de los ejes más importantes, pero también se ha identificado que Pedernales es también un destino turístico y será un polo turístico. Y hemos podido comprobar de que pueden coexistir las dos operaciones. Inclusive tenemos en este caso la mina de bauxita, que tiene una vida finita, a pesar de que existe un potencial en lo que se llama la Reserva Fiscal Ávila, que queda hacia el norte-oeste de lo que fue la operación original minera de Pedernales, de la Alcoa. Y allí hay un potencial para lo que se llaman tierras raras, o sea, componentes que se usan hoy en día en todas las composiciones electrónicas, todo lo que son los controles, lo que son armas nucleares, lo que son armamento bélico, todo lo que significa el mundo verde que queremos. Ese mundo verde está apoyado justamente en estos metales. Entonces, actualmente esas reservas que existen fuera de ese yacimiento es una reserva minera que de por sí, bajo el contrato que tiene Dovenco, pudiera ser habilitada y pudiera ser exportados y minado de una manera intensiva, para que una vez se vayan desarrollando los proyectos turísticos, pues haya una continuidad de esa actividad económica. Pueden coexistir las dos operaciones, naturalmente, para una compañía como Dovenco, que en el pasado hizo unas fuertes inversiones y trajo aquí en el país una tecnología donde para cargar un barco post-Panamá de 150,000 toneladas, 200,000 toneladas, el muelle no tenía capacidad. Sin embargo, estos inversionistas tuvieron el desafío y tuvieron la creatividad de dejar el barco aguas afuera y ir con una barcaza y allá en alta mar poder transferir desde la barcaza y cargar los barcos. Eso fue un desafío, y verdaderamente para mí, como decimos nosotros en el Cibao, hay que sacarle su comida aparte a esa operación minera. Hay que combinar la minería responsable también con el ecologismo responsable también, porque hay extremos de lado y lado, cuando no se puede, cuando hay ni siquiera los estudios de un lado para oponerse a la explotación de los yacimientos en un país, en una isla que con muchos yacimientos y rica,
que usted dice la segunda más grande, mina de oro más grande del mundo, pues también ahí se ejerce muchas veces el populismo, la politiquería, cubriéndose de un ecologismo. Y ahí entonces se le priva del desarrollo de algunas zonas. Ahí tiene que haber una mezcla de lo que es la minería responsable con también la preservación del medio ambiente, pero real, donde se pueda haber una explotación con estudios que así lo valen. No, sin lugar a duda que nuestra experiencia como país, como nación, ha sido que por falta de esa educación que tanto hemos mencionado, también las comunidades han sido olvidadas. En el mismo contrato que tenemos vigente con Barrick, anteriormente el contrato original de Prazer Dome, las comunidades deben entregarse el 5% de las ganancias netas, los ingresos netos del Estado. Sin embargo, han habido engañifas con las comunidades y las comunidades tienen un pasivo social. Y en lugar de nosotros ver que las comunidades le den la bienvenida a una operación minera, vemos que hay cierta rechazo y eso lo capitalizan los que no hacen una minería. Pero en la actividad, Abel, usted, que sería importante que nosotros sepamos, como que anunciaron que el presidente Abinader estaría en la disposición, en el caso de Sánchez Ramírez, de dedicar el 5%, ¿verdad? Que es mucho dinero en ese contrato de Barrick. Sí, nosotros a través del senador pudimos mencionar la ratificación que el día 8, en una reunión que estuvo el senador con el presidente Luis Abinader, le ratificó nuevamente que no solamente fue un discurso de campaña, que no solamente están en los lineamientos de su programa de gobierno, sino que él está reconociendo y va a reconocer ese 5%, que se van a hacer las reinversiones en todo lo que demanda esa sociedad, porque da vergüenza realmente tú ir a Sánchez Ramírez y tener un lago que es uno de los lagos más extensos que tenemos en el Caribe. Sin embargo, en la ciudad no hay agua. Entonces, esas son las contraposiciones que vemos. Igualmente vemos que sus aguas servidas son depositadas, no con un alcantarillado, sino directamente a las Cracas, directamente al río Yuna. Entonces, eso no puede ser. Eso Aunque no puede ser. Hay un, vamos a decir, un consejo de desarrollo que es el FOMISAR para el tema de Barrick, pero en mi tiempo que yo estaba en contacto, era un 1% apenas que recibía FOMISAR y tenía que compartir algo con Monseñor Noel. ¿Cómo sería la operativa para lograr, aunque sea un 3? Yo creo que hasta un 3 sería importante que recibiera. La ley dice un 5% y debe ser un 5%. Eso van es lo a que por todo. se va al 5%, que es lo que dice la ley. Le van a sacar los ojos, Miguel. Sí, señor, porque inclusive yo personalmente tengo un desafío, un compromiso personal, porque yo fui que en la negociación de ese contrato con Prazer Dome pusimos ese 5%. Y a veces yo digo que en mi casa hay un altar y me doy en el pecho cada vez que suenan estas cosas y hago un mea culpa porque dije que el Estado Dominicano sería el responsable de entregarle ese 5% a las comunidades. Sin embargo, han habido engañifas en los últimos 10 años y ahora mismo hay un pasivo financiero de más de 70 millones de dólares que el Estado Dominicano, los gobiernos pasados, no valoraron, no ratificaron, no se comprometieron con ese 5%. La presa de Cola que está solicitando Barrick para poder extender sus operaciones en Monte Plata y que al parecer Monte Plata está en pie en contra de esa presa de Relave. Sí, el país tiene un desafío, en su economía nacional. El país está frente a un yacimiento que apenas le quedan unos 5 o 6 millones de onzas de oro, de un mineral que le llamamos en el argot minero de alimentación de molino, o sea, un material de alta ley. Es un material de 3 gramos de toneladas, pero existe un mineral de baja ley, que es el mineral que hay aproximadamente 11 millones de onzas de oro. Si usted liga las dos componentes, tenemos 16 millones de onzas de oro que le dan un promedio para que la cantidad de oro que tiene por tonelada métrica lo haga rentable.
Si usted se come ese filete que queda, esos 10, 11 millones de toneladas van a quedar como un material marginal que no va a ser económico su explotación, su extracción. Entonces, el país necesita saber, necesita contar en el futuro con esa disponibilidad de esas reservas mineras. Igualmente, cuando decimos Sánchez Ramírez con ese 5%, a la medida de la mina sin esa expansión, que yo le llamo optimización de recursos, porque tú estás cogiendo una pila A con una pila B y está optimizando los recursos. Entonces va a poder sostener una producción en el orden de 1 millón de onzas de oro al año por los próximos 20, 25 años. Si no se hace eso, entonces el material se va a quedar solamente comiéndose el filete y la mina misma hay que pararla ya el próximo año y solamente le quedarían 5 o 6 años más de vida de esas pilas que ya están. Entonces, nosotros los geólogos, los mineros, cuando evaluamos un yacimiento, necesitamos definir dónde es que vamos a depositar ese material. Entonces hay un material de baja ley, hay un material que son estériles y eso hay que redepositarlo en algún lugar. Se necesita una cuenca que pueda depositarse unos 450 millones de toneladas y eso hay que buscarlo en un lugar que sea ecológicamente, hidrogeológico y también geológico ambientalmente favorable. Bueno, suerte, don Miguel. Gracias por estar con nosotros y esperamos, bueno, que el Estado lo empodere y haya la articulación necesaria para que tengamos minería sustentable y que pueda traerle beneficio a las comunidades. Conversamos con el ingeniero Miguel Peña, asesor minero del Poder Ejecutivo. Vamos a la pausa.